Muy buenas tardes. En esta tercera sesión de nuestro trabajo sobre la trata de personas, vamos a discutir el tema de las estructuras sociopolíticas y económicas y la victimización social. Un análisis un poco estructural de la trata de personas desde la perspectiva del sistema sociopolítico, desde el sistema económico moderno, actual, y la victimización de personas. Hay una realidad que a mí me produce indignación ética. En el sistema global, todas las mercancías cruzan las fronteras por los tratados de libre comercio. Los tratados de libre comercio tienen la intención de facilitar los comercios entre los pueblos y la movilización de las mercancías. Es la globalización económica que todos experimentamos y que todos de alguna manera sufrimos. En ese sistema se le ponen trabas de todo tipo, sobre todo trabas políticas y trabas legales, a la movilización humana. Un fenómeno que es inherente, que es natural, connatural a la condición de las personas, la movilización, la movilidad. Nunca antes tuvimos tanta movilidad humana como hoy. Y eso debido a las facilidades de la movilidad humana, los avances en el transporte, los avances tecnológicos y los avances en los sistemas comunicativos. Pero a la movilidad humana se le ponen trabas, a no ser que la persona sea también una mercancía. Es decir, que se comercializa a la persona, se mercantiliza a la persona y solo mercantilizada, comercializada, la persona humana también tiene la posibilidad del acceso en los mercados de libre comercio y en los tratados de libre comercio. El fenómeno de la trata de personas es la crueldad de un sistema que hace que la persona humana sea vendida, comercializada, convertida en un producto más. En Latinoamérica vivimos una realidad que favorece la mercantilización humana, la compra y la venta de personas. Latinoamérica es un continente de unos contrastes extraordinarios, pero los contrastes son escandalosos. Déjenme decirles en 5 puntos una descripción sociopolítica y económica de Latinoamérica, que son el fundamento, la fundación de una crisis humanitaria profundísima que produce víctimas y que produce demasiadas víctimas. Primero, Latinoamérica y el Caribe son la región del mundo con el nivel más alto de desigualdad social. El objetivo 10 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas intenta atacar este mal, que es un mal central para entender estructuralmente el problema de la pobreza. La acumulación de bienes en las manos de unos pocos. La acumulación de los bienes comunes, del bien común en manos de un grupo pequeño de seres humanos, el llamado 1%, que es menos del 1%. Recientemente salieron cifras que dicen que 25 personas de la humanidad poseen el 50% de los bienes que nos pertenecen a todos. En Latinoamérica, la desigualdad social es escandalosa, tanto que es la región del mundo con el nivel más alto de desigualdad social. En este sistema, la mayoría no tiene acceso a los pisos básicos de la protección social, las cosas que se han declarado como derechos humanos. No hay acceso a la vivienda adecuada,
no hay acceso a la salud, no hay acceso a la educación, no hay acceso al trabajo digno, no hay acceso a- al descanso, a una remuneración justa y un grupo grande, mayoritario de la población, se va convirtiendo en víctima. Este modelo, este modelo de desigualdad social, es el caldo de cultivo perfecto para la violencia, que es el segundo elemento de la realidad latinoamericana que nos escandaliza, la violencia generalizada. No, no es solo Latinoamérica el lugar de la Tierra con los niveles más altos de desigualdad social, sino que también es el lugar de la Tierra con los niveles más altos de violencia y de muertes violentas del mundo. Es una eh, realidad que crece escandalosamente. Entre las 10 ciudades más violentas del mundo, cada año no es extraño encontrar 6 o 7 que están en Latinoamérica. Hay ciudades famosas por su violencia, como la ciudad de Medellín, que en los años 90, 80, 90, por los tiempos de Pablo Escobar, era la ciudad más violenta del mundo y tuvo el lugar de ciudad más violenta del mundo por muchísimos años. Hoy esa ciudad se ha movido afuera de los topes de violencia, está más arriba de las 50 ciudades más violentas del mundo por un proceso de inversión social, inversión en educación, en cultura, en deporte, en recreación. Eh, es posible vencer la violencia y es posible vencer la violencia si atendemos las causas estructurales de la violencia y una de las causas estructurales de la violencia, porque es causa estructural de la pobreza, es la desigualdad social. Y la desigualdad social produce, produce pobreza y produce violencia. El tercer elemento que está íntimamente ligado a estos dos es la corrupción estructural, la corrupción de las estructuras políticas, eh, que está acompañada de lo que llamamos el vacío institucional, la desinstitucionalización o la crisis institucional, que es una crisis profundísima en América Latina, ya sea de los gobiernos de derecha o de los gobiernos de izquierda. La corrupción en América Latina es una corrupción generalizada que hace que fracasen los proyectos de nación, los procesos de país, el proyecto país, el proyecto nación, el proyecto república fracasa frente a los niveles de corrupción. Y en los niveles de corrupción lo que se traiciona es el corazón mismo de la acción política. La acción política es una acción en favor del bien común. Y en la corrupción hay una acción también política en favor del bien individual, lo que la hace una acción populista, corrupta, partidista. Es el olvido de los partidos y el olvido de los políticos de su objetivo y de su misión, el bien común, el bien de todos, el bien de las sociedades y proteger y defender los derechos de todos y de todas, especialmente de los grupos más vulnerables y de los grupos minoritarios. En la desigualdad social y en la violencia y en la corrupción hay una permanente violación, una sistémica violación de los derechos de las personas y hoy también de los derechos de la tierra. Latinoamérica, en cuarto lugar, es un corredor migratorio de norte a sur. El corredor migratorio del sur hacia el norte era muy evidente en décadas anteriores. Era un corredor migratorio que intentaba cruzar la frontera de México para entrar en los Estados Unidos. Ese corredor migratorio todavía existe. Hay muchos latinoamericanos que hacen la experiencia de caminar hacia el norte con el ideal
en la cabeza de algo que se nos vendió en los medios de comunicación, el sueño americano. El sueño americano, que es el sueño de trabajar tres trabajos, trabajar en condiciones de esclavo, de ser no reconocido, de vivir siempre con miedo y de estar siempre en riesgo de ser deportado o de su familia ser separada. Es el sueño americano como yo lo he conocido aquí en los Estados Unidos, que a algunos les va bien y consiguen algunos dólares, pero el precio de esos dólares es demasiado grande si tenemos en cuenta el valor inherente que hay en la persona y su dignidad. La humillación es demasiado grande y el miedo y el trabajo, el sobretrabajo, el trabajo excesivo son escandalosos. Pues en Latinoamérica el corredor migratorio hoy tiene el triángulo de Mesoamérica, que es muy famoso, Guatemala, Honduras y El Salvador, que es un triángulo que produce mucha migración hacia México y de México hacia los Estados Unidos. Y hoy hay un flujo migratorio del que todos somos conscientes, que es el flujo migratorio venezolano debido a la situación y a la crisis humanitaria que se vive allí. En toda Latinoamérica, Latinoamérica es receptora hoy de hermanas y hermanos que huyen del hambre, de la desesperación que viven en Venezuela. Y también se producen los mismos fenómenos que se producen en todas las naciones que reciben flujos de migración muy grandes, que son los fenómenos de la xenofobia. Hay en Latinoamérica signos de xenofobia. En Guatemala hace poco golpearon a hermanas y hermanos de Honduras en las calles que iban haciendo camino hacia México. Y en Latinoamérica, en muchos lugares de la Tierra, se empieza a criminalizar la migración venezolana o a estereotipar. Se les empieza a poner un eslogan, se acusan de los asesinatos, de los crímenes, de los robos a hermanos y hermanas de Venezuela, eh, porque algunos de ellos lo hacen en actos de desesperación. Ese es el cuarto elemento, es el flujo migratorio y Latinoamérica convertida toda en un canal, en un corredor migratorio de arriba hacia abajo. El último elemento es el de la ecología, el de la crisis ecológica no atendida y una crisis ecológica que tiene muchos crímenes contra la tierra, muchos crímenes ecológicos no legalmente penalizados. Es la impunidad de los crímenes contra la naturaleza, contra el ambiente, contra la vida de todos. Porque el crimen contra la tierra, el crimen contra el ambiente es el crimen contra la vida toda que intenta sobrevivir. A mí me gusta decir esto, frente a nuestras agresiones, las muchas agresiones que nosotros cometemos contra la tierra, ella sigue respondiéndonos con flores, con frutos, con verde, con agua. Frente a las muchas agresiones, nos sigue sorprendiendo la tierra y respondiéndonos con comida para todos, con belleza, con muchas especies silvestres, animales. La Amazonía latinoamericana, de la que esos creo que son 8 países, hacen parte. La Amazonía es un pulmón de la vida, un bioma y un bioma necesario para la existencia de toda la vida, de todo el planeta hoy. La Iglesia ha decidido hacer un sínodo este año, en octubre del 2019, un sínodo sobre la Amazonía, sobre el bioma de la vida, para hablar de la urgencia que tenemos de una ecología integral, de una conversión ecológica. Una conversión ecológica no es un término estrictamente religioso, es un desafío humano. Nos convertiremos a la tierra y seremos capaces de defenderla con nuestra vida, a ella que nos ha dado la vida. Esa es una realidad y un llamado que tenemos. Desigualdad social, violencia,
corrupción política, vacío institucional, vacíos de gobierno, gobiernos fallidos, eh, el corredor migratorio, la migración irregular. La migración irregular es el, es el corazón, está en el corazón mismo del fenómeno de la trata de personas, como todos estos elementos, y la crisis ecológica no atendida. Dentro de eso, repito, la inmensa mayoría de nuestras hermanas y hermanos en Latinoamérica sufren todos los días para resolver sus necesidades básicas. Sufren todos los días para ir al médico, para tener una atención a la salud que sea digna, eh, sufren todos los días para acceder a la educación, sufren todos los días para tener comida, nutrición saludable en sus mesas, sufren todos los días para defender la vida. Este modelo de sociedad no es sostenible y ese modelo de sociedad produce demasiadas víctimas a cada minuto. Un grupo grande de esas víctimas son hombres y mujeres, sobre todo mujeres, inmensamente. El número más grande son mujeres, niñas y jóvenes, son comercializadas, son comercializadas, son convertidas en productos, están vulnerabilizadas. Este modelo de sociedad vulnerabiliza a la persona, la aísla, la convierte en débil, en frágil, la hace vulnerable para que los mercaderes vengan, compren, lleven, vendan una y otra vez. La trata de personas es una consecuencia, es una consecuencia de una realidad que es insostenible, de una estructura social que estamos viviendo nosotros en América Latina y que es insostenible. Vuelvo con otro tema sobre eh, el tema que he planteado hoy, el análisis estructural de la trata de personas desde el sistema sociopolítico y económico y la victimización social. Gracias. Vengo para un segundo video después. Gracias. Chao.